Muy bien. Señores, muy buenos días. Son las 11 de la mañana más un minuto del día de hoy, jueves 15 de mayo del año 2025. Momento en que se desarrolla e inicia la audiencia de control judicial a la solicitud formulada por la investigada Yamila Osorio Delgado sobre reforma o variación de medidas de coerción procesal. Dirige la audiencia el señor juez Cristóbal Ayala Leodán, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. A continuación, datos de los convocados. En primer término, la señorita fiscal. Doctora, buenas tardes. Señor magistrado, muy buenos días. A la defensa recurrente y a todos los presentes también muy buenos días. Por el Ministerio Público, Miriam Mónica Cuenca Tupta, fiscal adjunta provincial del 8º despacho del equipo especial, ya con los demás datos señalados en el chat de la presente plataforma. Muchas gracias. Bien, señor abogado de la recurrente, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Por la defensa de la señora Yamila Osorio Delgado, el abogado Abraham Ávila Trivelli, con registro del Colegio de Abogados de Lima 61.079 y demás datos registrados en el chat también. Gracias. Muy bien, señores. Continuamos entonces con la audiencia instalada el día 29 de abril, el que fue suspendida para el día de hoy. Ahora resulta que la parte interesada anexe los elementos de convicción físico al expediente. Cumplido ello, procedemos a someter a debate el referido pedido. Antes de que realice, señor abogado, para que precise únicamente lo siguiente. De las varias reglas de conducta impuestas a su patrocinado, solicita que se varíe 2 de ellas, ¿verdad, doctor? Correcto, señor magistrado. El primero es la regla que obliga a su patrocinada la firma biométrica cada 30 días en forma presencial, y la otra es la prohibición de ausentarse de la ciudad de Lima a otra localidad. Entonces, si esa es su parte de su pretensión, faltaría complementar. Lo que solicita es variación o alzamiento, levantamiento, cesación, y si fuese variación, ¿cuál es la medida que propone? Señor magistrado, es una reforma para que se dejen insubsistentes esas medidas de coerción. Esas reglas de conducta. Entonces, solicita que se levante esas 2 medidas. Sí, señor magistrado. No está buscando la sustitución ni la variación, sino se deje sin efecto esas 2 reglas. Así es. Ya, muy bien. ¿O deja a criterio del juzgado la variación? En caso considere la judicatura, porque la norma establece que puede incluso realizarlo de oficio, es criterio de su despacho también realizar ello. Ya, entonces, 255.2, vamos a oír los fundamentos entonces, a favor y en contra, para decidir si rechazamos su requerimiento, su solicitud, si se estima en parte o se estima en todo. Entonces hay 3 probabilidades: rechazar íntegramente, estimar en parte o estimar en todo. Para ello requiero oír los argumentos. ¿Cuánto tiempo requiere, abogado? Yo estimo que máximo 15 minutos, señor juez. Vamos a ser muy concisos en esta exposición. Los presupuestos de prisión, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. En función de ello, para que la señorita fiscal también pueda sustentar su oposición. 11 de la mañana más 5, hasta 11 de la mañana más 20 como máximo. Adelante, señor abogado. Muchas gracias, señor juez. Previamente solicito a su honorable despacho me permita compartir pantalla, por favor.
Adelante, doctor. Gracias. Señor juez, recurrimos a su despacho a fin de solicitar la reforma, variación, levantamiento de las reglas de conducta impuestas en contra de la señora Yamila Osorio Delgado. Para ello, esta defensa técnica solicita a usted se reformen las medidas de presentarse puntualmente ante el órgano jurisdiccional cada 30 días para el control actualmente presencial. En su oportunidad, mediante la resolución número 10, se dispuso, se ordenó que debía ser de manera virtual. Sin embargo, entendemos que la gerencia de servicios generales del Poder Judicial ya no maneja ese tipo de control y actualmente lo está llevando a cabo de manera presencial. Y la segunda solicitud, la segunda regla de conducta, podríamos denominarlo así, es la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside ni variar de domicilio sin previa autorización judicial. Por ello, señor juez, nosotros amparamos nuestro pedido en el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal referente a las medidas limitativas de derecho, expresamente en el aspecto que hace mención al principio de proporcionalidad. Aunado a ello, señor juez, nosotros consideramos que es importante tener en cuenta lo establecido además en el artículo 255, que habla sobre los preceptos generales de las medidas de coerción, específicamente en el numeral segundo, pues esta resolución que usted va a expedir va a pronunciarse respecto a la posibilidad de reformarse la medida, atendiendo a la variación de los supuestos en los cuales se motivó la imposición en su oportunidad. Y finalmente el artículo 287 del Código Procesal Penal, que nos habla sobre la comparecencia con restricciones o comparecencia restrictiva, donde se hace fundamentación a el peligro de fuga y obstaculización. Para ello, señor juez, nosotros vamos a tener en cuenta en principio lo que la Fiscalía considera como hechos materia de imputación. Esto para dar un contexto sobre cuál es el sentido y cuál es la razonabilidad de la propuesta efectuada por esta defensa técnica. Y se le atribuye a mi patrocinada, entre otros aspectos, concretamente tres hechos. Un primer hecho, supuestamente ser líder de una organización criminal, que habría sido constituida en el gobierno regional de Arequipa. Recordemos que ella fue presidente regional de dicha región. Entonces, sabemos que los presupuestos de una organización criminal, y esto es importante para lo que vamos a exponer más adelante, corresponde a la temporalidad, corresponde a la fungibilidad de miembros, la organización jerárquica, etc. Eso como aspecto básico. Como segundo hecho o atribución que realiza el Ministerio Público, es que mi patrocinada habría intervenido indirectamente en una licitación pública. Y ello con la finalidad de concertarse a través de un tercero, un señor llamado Edgar Montalvo Gálvez, con el gerente de ICSA a través de funcionarios de dicha institución, de dicha empresa, Carlos Ariquey y Rafael Granados, con la finalidad de obtener un beneficio económico, perjudicando el patrimonio del Estado. Y finalmente, el tercer hecho, porque así lo denomina el Ministerio Público en su formalización de la investigación preparatoria y demás disposiciones emitidas, se le atribuye que a través del señor Edgar Montalvo Gálvez habría realizado una solicitud de un pago de un beneficio económico, materializado en supuestamente 2 millones de soles. Entonces, nosotros tenemos en cuenta estos hechos y ahora procedemos a esbozar los fundamentos de nuestra solicitud. En primer lugar, señor juez, al momento de expedirse la resolución número 10, la judicatura y el juez que estuvo a cargo en esa oportunidad impuso diversas reglas de conducta, las que ya hemos mencionado que son materia de la solicitud, y además el pago de una caución y una medida de impedimento de salida del país de mi patrocinada. Entonces, debemos tener en cuenta que el pago de la caución se efectuó y se validó por la judicatura a través de la resolución número 18 en el
en el incidente 13º. Esto es importante porque ese fue el pago del íntegro de la caución. Debemos recordar que 80.000 soles no es una cifra que todos ostentemos como para poder disponer y hacer un pago de la caución de manera directa, de manera rápida. Entonces, ese es un aspecto importante que su despacho debe tener en cuenta. Otro hecho fundamental, señor juez, es que a lo largo de lo que, desde la formalización de la investigación preparatoria a la fecha, hemos venido ejerciendo la defensa y las solicitudes que requería mi patrocinada para realizar diversas labores y no solo aspectos laborales, sino también un aspecto familiar que en su oportunidad se dio. Y por ello es que la judicatura autorizó el viaje de mi patrocinada en 2 ocasiones, mediante la resolución 19 y la resolución 24, ambas requeridas en el incidente 13, que es el incidente donde se regula o se establece, se informa el cumplimiento de las medidas de coerción. Entonces, señor juez, nosotros hemos venido a lo largo de estos ya casi 3 años, desde que se le impusieron a mi patrocinada las medidas de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, cumpliendo con ello. Ahí ha estado cumpliendo con el control virtual desde el momento en que se le requirió, porque hubo una resolución posterior a la resolución número 10 modificada por la resolución 11, por la cual se le requirió que haga el control virtual. Y luego, cuando ya el Poder Judicial dispuso que sea presencial, se ha venido haciendo de esa forma. Otro hecho importante y que se tiene que tener en consideración está vinculado con el arraigo. Y es que mi patrocinada actualmente cuenta con 2 hijas, producto de su matrimonio. Esto es importante, pues somete y determina el arraigo familiar que posee ella. Su primera menor hija nació el 21 de febrero de 2023 y la segunda el 27 de noviembre de 2024. Ahora bien, estos aspectos van concatenados, señor juez, con lo que ha dispuesto el Ministerio Público para la realización de actos de investigación. Mediante la disposición 16, el Ministerio Público dispuso la realización de muchos actos de investigación. Diversas declaraciones son las que hemos adjuntado en el escrito que hemos presentado la semana pasada, cumpliendo con los elementos que coadyuvan a que usted pueda resolver en una mejor medida nuestra solicitud. Si bien es cierto, en esa oportunidad, en el año 2022, en agosto específicamente, dispuso una realización de una cantidad amplia de declaraciones. No todas ellas se llevaron a cabo en ese periodo de tiempo que el Ministerio Público inicialmente propuso, sino que como consecuencia de ello, sabemos que las personas en varias ocasiones no asisten por diversos motivos a poder brindar sus declaraciones testimoniales o indagatorias, bien reprogramación, o se les convoca una nueva fecha, y es por ello que mediante la disposición fiscal 18 y la providencia 550, se fueron programando, se fueron agendando las declaraciones, las diligencias que restaban. Y finalmente, mediante la disposición número 19, señor juez, el Ministerio Público lo que hizo fue ya no convocar a más personas para que declaren, sino disponer la realización de pericias, contable y otra adicional que no recuerdo en este momento. Entonces, no solo ello es lo que ha ocurrido durante la investigación, señor juez, sino que además se han recabado durante estos casi 3 años de investigación, instrumentales. Se ha recibido información de notarías, información del gobierno regional de Arequipa, información vinculada a procesos o investigaciones que pudieran tener los investigados. Se ha recibido información vinculada a registros públicos. Se ha recibido información referente al levantamiento de secreto bancario, referente al levantamiento de secreto de las comunicaciones. Como podemos apreciar, señor juez, actualmente el Ministerio Público únicamente ha precisado que es relevante realizar pericias. Y esto es importante, señor juez, porque nos determina cómo el proceso ha ido evolucionando
y este proceso cómo se está materializando, cómo se está desarrollando debidamente. Usted va a poder apreciar que en ninguna de las intervenciones donde han declarado cualquiera de los testigos, estos han hecho referencia a que mi patrocinado hubiese intercedido ante ellos, los hubiese forzado a que realicen alguna declaración en cierto modo. No ha habido ningún tipo de actividad que pudiera determinar algún sesgo de manipulación por parte de mi patrocinada con el desarrollo normal de la investigación. Entonces, señor juez, atendiendo a que el tiempo nos apremia, debemos tener en consideración que los fundamentos por los cuales solicitamos la reforma se sustentan concretamente en el recurso de apelación 100-2024 de la Corte Suprema, considerando tercer y cuarto, vinculados a la imposibilidad de poder imponer dos medidas de restricción mejor dicho, la incompatibilidad entre una medida de restricción de la libertad con de la libertad vinculada a la no posibilidad de movilizarse en la localidad sin autorización del juzgado y el impedimento de salida del país. En igual sentido, se encuentran la casación 197-2024 nacional y la apelación 133-2023 de la Corte Suprema. Con relación al peligro de obstaculización, señor juez, nuestra norma prevé algunos aspectos importantes y que son relevantes para que la judicatura tenga en cuenta. La norma establece que se debe tener en cuenta el riesgo razonable de que un imputado va a poder destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos de prueba. Va a influir en coimputados, testigos, peritos para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a terceros que realicen esos comportamientos. Mientras que, con relación al peligro de fuga, el artículo 269 establece, entre otros, vamos a destacar este punto que es importante, el numeral quinto que refiere a la pertenencia a una organización criminal o su reintegración a la misma. Aunado al arraigo, gravedad de pena, magnitud del supuesto daño causado y comportamiento del imputado en este procedimiento o en otros. Es por ello que nosotros recurrimos al principio de proporcionalidad que ya nuestro Tribunal Constitucional ha precisado en la sentencia 45-2004, acción de inconstitucionalidad, donde hace el desarrollo de los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Entonces, la adecuación, el requerimiento forzado de que esta medida sea la necesaria, la adecuada para poder satisfacer los fines del proceso y que y proporcionalmente, la proporcionalidad vinculada a la no afectación de otros derechos fundamentales. Si es razonable la medida. Esto va a coincidir, señor juez, con la disposición número 20. Y esta disposición número 20 emitida por el Ministerio Público en su numeral 12º, que aquí compartimos, señala precisamente, del análisis del caso en concreto se puede advertir del desarrollo de la investigación preparatoria que la conducta de los investigados, si bien se encuentran circunscritos a la actuación de más de 3 personas, que tendrían una actividad temporal, incluso de los delitos cometidos, superarían los 6 años de privacidad de libertad. Sin embargo, no se puede establecer que hayan sido de carácter estable o permanente. Tampoco se puede establecer mayor capacidad operativa, así como la finalidad de obtener de manera directa o indirecta el control de la cadena de valor de una economía de mercado ilegal para obtener beneficios. Esto es importante, señor juez, porque en la resolución número 10, el juez de aquella ocasión precisó que con relación al peligro de obstaculización, habrían presunciones de que mi patrocinada sería líder de una organización criminal y que por dicha condición podría obstaculizar la investigación y es un dato objetivo de manera abstracta, el cual tomó en su oportunidad el juzgador. Entonces, con esta disposición, señor juez, nosotros evidenciamos de que ese peligro de obstaculización se está desvaneciendo. Con el hecho de que ya hayan declarado testigos o imputados, se determina que no pueden influir, pese a que nunca lo ha hecho ni lo va a hacer, se determina que no hay forma de que en este estadio procesal vaya a poder influir en las declaraciones de estas personas o vaya a manipular algún tipo de documental o instrumental o prueba, pues ya el Ministerio Público ha recabado toda la información del gobierno regional.
ha recabado información contable, ha recabado información financiera y patrocinada y de otros imputados. Entonces, ¿es razonable que exista algún riesgo bajo estas consideraciones, señor juez? La postura de esta defensa técnica es que no. Por ello es que solicitamos a su judicatura que declare fundada nuestra solicitud de reforma. Muchas gracias. Muy bien, abogado. A nuestra especialista de audiencia comparta su PPT para tomar en cuenta al momento de resolver. Incluso podría compartir con la señorita fiscal también para que tengan presente. Sí, Señorita señor, fiscal. disculpe que le interrumpa. ¿Por qué medio lo comparto? Escriba su correo. Ya. Ahí, señorita especialista de audiencia, ha escrito su correo al chat virtual. Señor abogado, comparta ese correo. Muchas gracias. Y nuestra especialista también va a compartir con la señorita fiscal. Ahora, ha utilizado 19 minutos. Tiene el mismo tiempo la señorita fiscal para contestar al reclamo postulado por la defensa. Adelante, doctora. Sí, señor magistrado, muchísimas gracias. Recurro a su judicatura, señor magistrado, a fin de solicitarle se declare infundado el pedido de reforma de reglas de conducta postulada por la defensa técnica recurrente por las siguientes razones. De acuerdo al artículo 255, numeral 2 del Código Procesal Penal, señor magistrado, en el que señala expresamente que los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio, siempre y cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o su rechazo. Bien, teniendo en cuenta el artículo de la norma procesal y el escrito presentado, así como la oralización en la presente audiencia que fundamenta la defensa recurrente, este despacho fiscal señala lo siguiente. Respecto al pago de la caución que ha señalado la defensa técnica, que lo ha hecho de manera rápida, así como del registro de firma de la investigada, debo señalar, señor magistrado, que el cumplimiento de estas reglas de conducta son netamente obligaciones que debe ejecutar la investigada a efectos de sujetarse al proceso penal, pues no se trata de una investigación simple, sino de una presunta cadena de actos que comprometieron millones de soles del erario público, sino también de un esquema de corrupción estructurada desde el más alto nivel, en este caso del gobierno regional, ello orientado a beneficiar a una empresa a cambio de sobornos. Respecto a este fundamento que ha señalado la defensa técnica del pago de la caución y el registro de firma, debo precisar lo siguiente, señor magistrado, que este despacho fiscal efectuó reiterados pedidos a fin que la investigada cumpla con esta regla de conducta de presentarse puntualmente ante el órgano jurisdiccional cada 30 días para el control. Sin embargo, señor magistrado, se ha advertido que posterior a los 5 meses de haberse impuesto la regla de conducta, recién inició con su control biométrico. Y respecto al pago de la caución de los 80,000 soles, que se le otorgó el plazo de 10 días para el cumplimiento de esta regla de conducta, también, señor magistrado, se ha requerido de manera reiterada dicho cumplimiento. Incluso, señor magistrado, en el incidente 13 de este expediente, se pidió el requerimiento judicial de cumplimiento de regla de conducta. Así, señor magistrado, pese a tener el plazo solo de 10 días para cumplimiento de esta regla de conducta, recién se efectuó posterior a los 10 meses de impuesta la regla de conducta. Entonces, señor magistrado, no es que la investigada haya estado cumpliendo de manera rápida, de manera inmediata con las reglas de conducta, sino fue lo contrario, tuvo una conducta renuente a cumplir estas reglas de conducta, conforme se puede advertir tanto en el presente incidente como en el incidente 13. Respecto a que ha señalado que su patrocinada ha celebrado nupcias y para tal efecto adjunta el acta de matrimonio, así como el nacimiento de su primera hija de fecha 21 de febrero del 2023,
Señor magistrado, debo señalar que estos elementos ya fueron valorados en la resolución 10, con el que impone la comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país. Respecto al nacimiento de su segunda hija, que fue con fecha 27 de noviembre de 2024, debo señalar, señor magistrado, que este elemento refuerza el arraigo familiar, el mismo que ya se encuentra valorado en la resolución 10, más no a criterio de este despacho fiscal enerva los presupuestos valorados al momento de la imposición de la medida restrictiva. Por otro lado, señor magistrado, la defensa recurrente ha señalado que usted ha otorgado autorizaciones de viaje, ha aceptado la justificación ante la imposibilidad de registro durante los meses de diciembre, enero y febrero de 2025. Ahí queda claramente establecido que estas reglas de conducta son flexibles, puesto que no impiden o restringen el derecho fundamental de la investigada recurrente. Prueba de ello es que su judicatura ha autorizado y justificado las reglas de conducta. También, señor magistrado, la defensa recurrente ha señalado que este despacho fiscal ha desplegado diversas actuaciones, como son la emisión de la disposición 16 de formalización de investigación preparatoria, las diligencias de declaraciones testimoniales, la obtención de diversa documentación proveniente del gobierno regional de Arequipa y de otras entidades, así como la presentación del escrito de 4 de octubre del 2024 para la realización de actos de investigación que ha presentado la defensa recurrente, así como la realización de la pericia en selección y contratación, la pericia técnica de ingeniería, la pericia económica financiera y la pericia contable. Al respecto, debo señalar, señor magistrado, que estas actuaciones son parte de la función fiscal de despliegue de la actividad indagatoria, conforme al principio de progresividad de la investigación, disposiciones y providencias propias de la actuación fiscal, que no son elementos de convicción que puedan enervar el peligrosismo procesal del investigado Osorio Delgado. Por lo tanto, señor magistrado, el solo cumplimiento del pago de la caución y el cumplimiento del registro de la investigada, que manifiestamente han sido posterior a los plazos establecidos por su judicatura, las autorizaciones solicitadas no son actos extraordinarios que la procesada cumpla cabalmente dichas reglas de conducta impuestas. Por ende, señor magistrado, a criterio de este despacho fiscal, el solo hecho que cumpla las reglas de conducta no justifica su modificación y peor aún el cese de las reglas de conducta impuestas. Es así, señor magistrado, que de lo señalado, ya sea del escrito presentado, así como de lo oralizado en la presente audiencia por parte de la defensa técnica recurrente, no señala nuevas circunstancias que varíen los peligrosismos ya identificados en la resolución número 10, corregido mediante la resolución 11, así como no ofrece nuevos elementos de convicción que enerven el peligro procesal de fuga. Es por ello, señor magistrado, que la defensa técnica no ha cumplido con lo establecido en el numeral 2, artículo 255 del Código Procesal Penal, que esto es, no ha cumplido con señalar nuevas circunstancias y o elementos de convicción que enervan el peligrosismo procesal establecido en la resolución número 10, corregido mediante la resolución 11, por lo que su judicatura deberá declarar infundada su petición. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, doctora. Ha hecho bastante mención sobre el riesgo procesal como presupuesto que no flexibilizado según la Fiscalía. Señorita fiscal, sobre el primer presupuesto, vinculación con los hechos investigados, específicamente delito de organización criminal, el abogado hizo mención a la disposición número 20. Doctora, ¿con esa disposición se ha flexibilizado el primer presupuesto? La siguiente pregunta. ¿La normativa que modifica el artículo 317 ha tenido impacto negativo en la presente investigación? ¿Se ha adecuado a la investigación? Doctora, ¿cuál es la respuesta? Sí, señor magistrado, mediante la disposición 20 del 10 de febrero del 2024,
25, este despacho fiscal ha emitido la disposición de adecuación y recalificación de la imputación, en el que a la procesada Osorio Delgado se le imputa colusión agravada y cohecho pasivo propio. Es decir, ya no por organización criminal. No, señor magistrado, sin embargo, se ha establecido la vinculación en atención que la empresa ICSA es parte del Club de la Construcción que a la fecha se encuentra en la etapa intermedia. ¿La investigada tiene vinculación con el Club de la Construcción? La empresa ICSA, señor magistrado, porque de acuerdo a nuestros hechos, es que la señora Osorio Delgado, a través del señor Montalvo Gálvez, habría solicitado dinero a fin de favorecer a la empresa ICSA. Doctora, la disposición número 20 ha sido presentada a este juzgado. Sí, señor magistrado. En el cuaderno principal, ¿no? Correcto, señor magistrado. Necesito revisar ese cuaderno. Luego, señorita fiscal, la siguiente pregunta es, ¿cuál es su posición ante el argumento de la defensa que señala que según la jurisprudencia reciente no puede haber dos medidas que limitan el mismo derecho? ¿Cuáles son? Dijo la medida de impedimento de salida del país y de no ausentarse de su localidad. ¿Cuál es su posición? Señor magistrado, ese criterio, a criterio de ese despacho fiscal, son reglas de conducta que se complementan para poder, al menos el Ministerio Público, llevar a cabo el control, ya sea dentro, en el interior del país, así como para el exterior. No son medidas que se duplican, sino que se complementan. Doctora, ¿cuál es el estado del proceso? Nos encontramos en la etapa de formalización y la presente investigación fue formalizada el 31 de agosto del 2022 y estaría venciendo el 30 de agosto del 2025, este año. ¿Cuántos investigados están vinculados? 10, señor magistrado. Y actualmente está pendiente la realización de la pericia. ¿Qué tipo de pericia, doctora? Las pericias son la de selección y contratación, pericia técnica de ingeniería, pericia económica financiera y pericia contable. ¿Alguna de esas pericias se requiere necesariamente la presencia de la investigada? Señor magistrado, eso depende. Actualmente se encuentran en revisión y elaboración los peritos. Sin embargo, de acuerdo a su revisión y verificación, también ellos nos requieren información o actuación. Entonces, no podría de manera expresa señalar que sí necesita su participación o no a la fecha, porque depende de los peritos, como le indicaba, señor magistrado. ¿Cuántos investigados están en prisión por este caso? Ninguno, señor magistrado. Tienen comparecencia con restricciones. El señor Montalvo Gálvez, y en cuanto a las 8 personas restantes, se encuentra en audiencia porque la medida de comparecencia con restricciones que fue dada por su judicatura fue declarada nula y actualmente recién se va a llevar a cabo de este requerimiento de comparecencia con restricciones respecto a las 8 personas a cargo del primer juzgado. Muy bien. Señor abogado, ¿va a hacer su derecho de réplica? Sí, señor magistrado, muy concisamente. Antes de su réplica, he advertido en el reporte de firmas que en el mes de diciembre del 24, enero y febrero del presente año, su patrocinada no concurrió a firmar. ¿Qué ocurrió, doctor? Señor magistrado, ella estuvo embarazada en ese periodo de tiempo y solicitamos a su despacho que se le pueda dispensar de la firma. La judicatura optó por la variación por el registro virtual, sin embargo, la gerencia del Poder Judicial no obtuvimos respuesta de ellos, la gerencia de servicios generales, entonces ella no ha salido del país, ha tenido la autorización de la dispensa de su judicatura en ese periodo de tiempo. Muy bien. ¿Su pasaporte está retenido?
No, no. No sé tampoco si estuviera ya vencido, no ha efectuado gestiones en ese aspecto. Bien, abogado, 3 a 5 minutos de réplica como máximo. Sí, señor juez. Iba a empezar por la última argumentación antes de las preguntas que le ha esbozado a la señorita fiscal. Y es que nuestra norma en el artículo 255, numeral segundo, no prevé lo que ella ha señalado de que existan nuevos elementos de convicción. No precisa expresamente ello. Lo que la norma dice textualmente es lo siguiente. Los autos que se pronuncien sobre estas medidas son reformables, aún de oficio cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo. La variación, si bien es cierto, no precisa expresamente los elementos de convicción, la norma, la estamos sustentando con justamente la progresividad de la investigación. Es un factor importante y determinante tener en cuenta que la progresividad de la investigación denota cuál es la conducta procesal, si existe o no existe peligrosismo procesal, si hay alguna influencia o no. O sea, no es, contrario a lo que pretende que se considere la señorita fiscal, de que pueda existir quizás un peligro latente que podría influir en alguien. Para nosotros, y según la jurisprudencia, para que se pueda considerar que existe un peligro de obstaculización, necesariamente se requiere de un hecho, un acto, algo que evidencie ese peligro de obstaculización. No un hecho abstracto, sino un hecho concreto. Tiene que haber un peligro concreto. Eso por un lado. Señor juez, por otro lado, con relación a lo de la caución, allí debemos recordarle que en su oportunidad esta defensa técnica lo que hizo fue ofrecer una caución alternativa, una caución real. Pedimos la sustitución de la caución porque obviamente la cifra de 80.000 soles no es una cifra que quizás usted tenga en estos momentos, es una cifra que la señorita fiscal tenga en estos momentos o que yo menos tenga en estos momentos como para poder disponer alegremente de ello u ordenadamente para poder disponer y cumplir con un mandato judicial. No es una cuantía que sea asequible, porque hablamos de aproximadamente 80 remuneraciones mínimas vitales. O sea, es una cuantía alta. Y disponer de esa cantidad de dinero no es algo que se pueda desarrollar de un día para otro. Y menos aún incluso en 10 días. Por eso fue que solicitamos la sustitución por una caución real en su oportunidad, que fue rechazada y luego ya se contó con los recursos para poder cumplir con el mandato judicial. Entonces, y respecto a lo de el cumplimiento de las reglas de conducta desde que se habilitó, porque también es otro aspecto a considerar, la habilitación del registro virtual es un hecho que demoró en su oportunidad. El registro virtual no tiene una tramitación no tuvo una tramitación tan rápida como el registro presencial. Son conceptos distintos que maneja, obviamente, la Gerencia de Servicios Generales del Poder Judicial. Entonces, señor juez, nosotros debemos analizar aquí nuevamente algo que es importante, y es el principio de proporcionalidad. Las medidas que solicitamos que sean reformadas, que se levanten, son medidas que no van a afectar el hecho de que mi patrocinada se encuentre en el país, son medidas que en realidad no coadyuvan a su sometimiento en la ciudad. Es más, estas medidas en realidad son dispensables teniendo en cuenta que ya la jurisprudencia antes expresada sobre la duplicidad de afectación de medidas de restricción con impedimento de salida del país a la libertad personal, la libertad de desplazamiento, la libertad de locomoción. Entonces, señor juez, nosotros consideramos de que existe razonabilidad en nuestro pedido y por ello solicitamos a su judicatura que declare fundada nuestra pretensión. Muchas gracias. Bien, doctor, cuando fue apelada la resolución número 10, ¿la sala superior varió en algo la medida, doctor? No varió en nada. Bien. Muy bien, doctor. Señorita fiscal, al mismo tiempo. Adelante. Sí, señor magistrado. Debo señalar que
de la oralización de la defensa técnica recurrente, lo que se ha advertido es la oralización orientada respecto al peligro de obstaculización, más no al peligro de fuga. En la vertiente, pues precisamente las reglas de conducta a las que la defensa técnica recurrente solicita el cese, pues están vinculadas al peligro de fuga. Eso es en primer término. En segundo término, señor magistrado, debo señalar que estas dos reglas de conducta son reglas flexibles, puesto que conforme a las autorizaciones de viaje que usted ha concedido a la investigada, así como a la justificación de su imposibilidad de registro durante los meses de diciembre 2024, enero y febrero del 2025, pues claramente allí se advierte que estas reglas son flexibles, puesto que no impiden a la procesada o restringen su derecho fundamental. Prueba de ello es que su judicatura ha ido autorizando y justificando las reglas de conducta, por lo que a criterio de ese despacho fiscal no es necesario el cese de estas dos reglas de conducta que solicita la defensa técnica recurrente. En atención a ello es que me ratifico en lo antes vertido y con las últimas precisiones solicito que su judicatura declare infundada la petición formulada por la defensa recurrente. Muchísimas gracias. Bien, doctora, última inquietud para usted. Los 10 investigados, ¿sobre ellos pesan las mismas reglas o hay reglas diferenciadas, doctora? Respecto al señor Montalvo Gálvez, sí, con la diferencia de que el pago de la caución fue de 50,000 soles. Y respecto a las 8 personas, como le indicaba, señor magistrado, está aún pendiente de llevarse a cabo la audiencia de requerimiento de comparecencia con restricciones, que ha programado el primer despacho para el día 26 de mayo a las 9 de la mañana. ¿Primer juzgado, primer despacho? Sí, señor magistrado. ¿Qué juzgado, doctora? El primer juzgado a cargo del doctor Richard Concepción Carguancho. En atención a que ese cuaderno incidental fue declarada nula por la sala. Ya, muy bien, doctora. Entonces, se ha oído la posición de las partes. Corresponde emitir la decisión, la que se da por despacho. Doctora, la disposición 20 sobre adecuación, ¿hay alguna otra disposición o providencia sobre la adecuación de hechos o de delitos o de personas? No, ¿O es la única? La última, es la disposición 20 que se ha presentado en el incidente 0, así como también se encuentra en el presente incidente presentado por la defensa técnica. Ah, muy bien. Muy bien, entonces vamos a revisar el despacho, los recaudos presentados por la defensa, cerca de 600 hojas, para emitir la decisión, la que será notificada por la casilla electrónica correspondiente. Bien, señor abogado, señorita fiscal, se ha tomado sus argumentos, con ello la audiencia ha concluido. 11:47, pueden desvincularse. Buen día, señor magistrado, buen día a todos. Muchas gracias, hasta luego.